Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Este es Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Un espacio para hablar, reflexionar, pensar sobre el fenómeno discriminatorio en la Ciudad de México. El día de hoy vamos a hablar sobre lesbofobias. En el mundo y en nuestra sociedad persisten estigmas y prejuicios hacia quienes viven, se piensan y expresan de manera diferente. Aún existen legislaciones en el mundo que criminalizan a la población de la diversidad sexual, discursos que les discriminan. Frente a este panorama es necesario reflexionar y cuestionarnos si hemos avanzado en el reconocimiento de todos los derechos de todas las personas. La violencia y discriminación a la que se enfrentan las personas de la diversidad sexual y de género no es menor y debe con urgencia atenderse desde las instituciones públicas. En particular, hablaremos en este programa sobre lesbofobia. Dentro del acrónimo LGBT, parece que las violencias y discriminación particular que viven las lesbianas han quedado invisibilizadas. Precisamente desde corrientes feministas se llama la atención a las intersecciones relacionadas con los sistemas de opresión misóginos y heterosexistas. Es importante reflexionar sobre cómo cruzan estos a las mujeres lesbianas, en particular en su ejercicio de derechos a una vida libre de violencia, al trabajo, a la salud, a la educación. ¿Por qué es importante hablar de esta violencia? ¿Qué medidas se han tomado para eliminarla? ¿Por qué las mujeres lesbianas se enfrentan a una doble condición de discriminación? Entre muchas otras preguntas que abordaremos en este espacio. La lesbofobia es un fenómeno complejo de odio que va promoviendo discursos y prácticas de desprecio que pueden terminar en crímenes de odio hacia las mujeres lesbianas o no heterosexuales. El odio y la fobia hacia las mujeres lesbianas que se evidencia a través de comentarios, chistes y actitudes que intentan burlarse de sus cuerpos, de su feminidad, de su apariencia, es solo una mínima parte de todas las violencias a las que se enfrentan en el día a día, solo por ser diferentes y amar de distinta forma a la que tradicionalmente se nos ha enseñado desde el heterosexismo. Para las mujeres lesbianas, vivir en una cultura patriarcal que además refuerza lo heterosexual, obliga a enfrentar el desprecio y violencia ejercida por personas y grupos dominantes. El día de hoy me da mucho gusto recibir a tres amigas para platicar justamente sobre estas cuestiones relacionadas con las lesbofobias y la discriminación en general que viven las mujeres lesbianas. Nos acompañan Sofía Poiré, coordinadora de programas en Balance AC, Aleli Ordóñez, directora ejecutiva del EDESER AC, y Ana de Alejandro García, activista, feminista, lesbiana, madre y bloguera. Me da muchísimo gusto recibirlas aquí, queridas amigas. Y bueno, pues justo me gustaría empezar contigo, Sofía, sobre la cuestión pues como más teórica, digamos, ¿no? ¿Qué es la lesbofobia? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de lesbofobia? Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Pues la lesbofobia yo diría que tiene que ver con una discriminación o una, pues sí, como cierta violencia que tiene que ver con tres cosas. Y varias de estas cosas en realidad no afectan únicamente a las mujeres lesbianas, sino que pueden afectar a otras identidades, pero ahorita vamos en el detalle. Lo primero yo diría que tiene que ver con, pues eso, ¿no? Que somos personas de cierto género que nos relacionamos sexual y afectivamente o afectivamente con personas de nuestro mismo género, específicamente como mujeres que nos relacionamos con mujeres o personas que así son percibidas. Y en eso, a lo que me refiero con eso, es que pues también puede afectar a personas de otras identidades de género, pero que al ser percibidas de esta manera por la sociedad reciben este tipo de tratamiento lesbofóbico, ¿no? Y por un lado sí tiene que ver con la homofobia que conocemos como generalmente, pero cuando se trata de mujeres con mujeres, también hay una dimensión que tiene que ver con la fetichización, desafortunadamente, ¿no? Y que justamente se sexualiza particularmente este tipo de relaciones. El otro eje tiene que ver con que somos mujeres que, como bien decías, estamos en una sociedad misógina machista donde las mujeres que no nos relacionamos con hombres no tenemos el mismo valor, no tenemos la misma visibilidad, no tenemos el mismo, pues sí, como mismos plataformas o mismos accesos. Entonces también está esa dimensión. Y está la tercera que tiene que ver con la expresión de género, que no aplica para todas las lesbianas, pero muchas de nosotras tenemos expresiones que son masculinas, o como algunas personas dirían machorras o butch. Y entonces eso significa que también al vernos, ¿no? Simplemente por nuestra apariencia, más allá de si estamos activamente sosteniendo una relación con una mujer o que se es visible nuestro deseo por las mujeres, podemos ser discriminadas por eso, ¿no? O sea, como, y nuevamente la expresión de género también va aparte en realidad de nuestra orientación. No necesariamente todas las mujeres con una expresión masculina
sienten realmente deseo por las mujeres, ¿no? Y demás. Y por supuesto, no todas las lesbianas tienen una expresión masculina, pero, o sea, sí tiene que ver con los tipos de discriminación que podemos enfrentar y la idea en general que la sociedad se hace de que las lesbianas somos machorras, de que las lesbianas no somos mujeres, ¿no? O que justamente somos mujeres disidentes en ese sentido y que podemos enfrentar. Entonces, discriminación ya sea en nuestros propios hogares familiares, en las escuelas, en los trabajos, en los espacios públicos, en el empleo, en las instituciones públicas, etcétera, ¿no? Pero sí, yo diría que básicamente tiene que ver con esos tres ejes y nuevamente, cada uno no se limita únicamente a las lesbianas. Cuando se trata de amor o relaciones entre mujeres, pues también afecta a mujeres bisexuales, pansexuales, queer o demás maneras en las que se nombren. Mujeres que no se relacionen con hombres también puede tener que ver con mujeres que no se relacionan con hombres porque están en el espectro sexual o por una decisión política o demás cosas, ¿no? Y pues bueno, lo último, por ejemplo, de la expresión de género, como ya decía, afecta nada más a quienes tenemos esa expresión de género, pero por ejemplo también se puede cruzar con las realidades de algunas personas trans que tengan esa lectura, ¿no? Y de alguna forma sean tratadas de esa forma, aunque no tengan esta misma identidad lésbica. Claro, no amoldarte a esta construcción cultural de lo que debería ser una mujer, ¿no? Como justamente socialmente se nos va moldeando y se nos va acomodando a eso que tendríamos que ser y sentir y pensar y expresar. Ale, un poco más sobre eso, no sé si quisieras reaccionar a eso y también un poco entrar ya al tema, ¿cómo afecta todo? O sea, ¿cómo afecta esta percepción social a las mujeres lesbianas? Gracias, Geray. Bueno, primero gracias por la invitación y qué gusto poder compartir este espacio con ustedes. Pues un poco, o sea, abonando a lo que decía Sofía, es muy característico ver cómo oscilamos entre los extremos, ¿no? O somos cosificadas, como decía Sofía, o sea, como una especie de escena de consumo de la mirada del hombre heterosexual, normalmente cisgénero, o bien se nos atribuyen todas las características no deseables de los hombres, ¿no? O sea, como demasiado toscas, demasiado rudas, groseras, incluso, o sea, si te fijas, los estereotipos que nos pesan, y eso lo he platicado con algunas amigas activistas, o sea, cómo las cosas que nos cargan pareciera que nos mandaran el mensaje de que no estamos hechas para la sociedad, ¿no? O sea, como tienes que aprender a manejar herramientas porque te vas a valer por ti sola, porque vas a estar tú sola todo el tiempo, ¿no? O sea, porque no vas a crecer en comunidad o vivir en pareja y al final te vas a quedar sola porque quedada, ¿no? O sea, pareciera que desde cómo se enuncia la categoría ya tiene una carga de desprecio, ¿no? Y por otra parte, pensaba también mientras comentaba a Sofía, cómo quizás uno de los primeros actos de lesbofobia desde la endodiscriminación, o sea, desde la discriminación dentro de las poblaciones de las disidencias sexogenéricas, está el considerar que que cuando hablamos de homosexualidad ya se cumplieron como las necesidades y las urgencias de las familias lesbomaternales y de las lesbianas en general, ¿no? O de las mujeres bisexuales y pansexuales o que tienen prácticas de sexo con otras mujeres o erótico-afectivas con otras mujeres. Entonces, pues es muy particular ver cómo en la propia comunidad no están posicionadas nuestras necesidades, pero además nosotras a veces no lo notamos, ¿no? De pronto estamos en espacios donde se habla de necesidades LGBT y de pronto estamos hablando pues normalmente de las necesidades de la comunidad gay o bien de las violencias que se viven contra la comunidad trans, en fin, digo, sin disminuir esas urgencias, pero pareciera que de pronto no hay una agenda, ¿no? Que no hay una agenda particular, o bien que la comunidad lésbica tiene que dejarse en un segundo plano hasta que se cubran las otras urgencias que se posicionan como
como más urgentes, ¿no? Siendo que no es así, o sea, finalmente son necesidades diferentes que tienen que atenderse de igual manera, ¿no? Sí, justo, ¿no? A mí me parece que esto es algo muy importante que me gustaría que ahorita conversáramos de manera mucho más profunda. Y quería yo regresar contigo, Ana, sobre el tema de esta, no sé cómo plantearlo, como esta falta de una pareja masculina, como la gran falta, digamos, ¿no? Como esa adolescencia tremenda en las parejas de mujeres o en las mujeres lesbianas en lo particular. Y eso que decía Ale hace un momento, ¿no? Cómo todo eso se va desenvolviendo, digamos, en decir, bueno, pues vas a ir sola, ¿no? O vas a estar quedada. O sea, de los hombres gay nunca se mira desde esa mirada de la ausencia de una pareja femenina, ¿no? Y en cambio de las mujeres lesbianas sí, y particularmente cuando hablamos de familias. Platícanos un poco sobre eso, Ana. A ver, bueno, pues tenemos que partir de que el mundo como lo conocemos es heterosexual. Entonces, al estar diseñado el mundo heterosexual para la gente heterosexual, se asume que todas las mujeres vamos a ser heterosexuales y somos creadas y concebidas para esa heterosexualidad. Somos enseñadas y educadas desde pequeñas a vivir dentro de esa heterosexualidad. Es lo que las teóricas feministas llamaban heterosexualidad obligatoria. Y parte de la idea de que hay una norma heterosexual, una heteronormatividad. Entonces, cualquier persona que se salga de esa norma heterosexual, de la heteronormatividad, pues va a estar mal vista, ¿no? Por supuesto que se cree que las mujeres somos seres reproductivos. Por lo tanto, se espera de nosotras que nos dediquemos a eso, a la reproducción y a los cuidados. A generar, engendrar, tener, cuidar o proveer hijos e hijas al mundo, ¿okay? Pero principalmente a un marido protector que nos va a cuidar a nosotras para que nosotros podamos seguir pagando esa protección que tendremos de él, dándole hijos e hijas, ¿no? Y esto que conocemos como patriarcado y que viene desde que la humanidad comenzó a cultivar sus alimentos, pues es algo que hemos ido perpetuando de muchas formas y maneras a lo largo de la historia. Entonces, en la actualidad, bueno, desde siempre, pero estamos hablando en nuestro contexto social actual, ¿no? En la actualidad se considera que una mujer que rompe con ese patrón heterosexual, pues en realidad no está funcionando como debería de funcionar una mujer. Incluso algunas de estas teóricas lesbianas de los 80 decían, es que las lesbianas no son mujeres porque no están respondiendo al patrón de heterosexualidad obligatoria que indica que van a servirle a un marido, darle hijos a un marido y servirle al patriarcado. Y bueno, luego salimos alguna que otra lesbiana por ahí que decidimos ser madres y vamos a romper con esto también. Entonces es como, oh no le sirven ni a uno ni a otro. ¿Qué diablos están haciendo estas lesbianas? Eso es precisamente el vivir día a día con una lesbofobia introyectada. El vivir no nada más con esa lesbofobia que existe afuera, sino también la de adentro. Es como, a ver, no le estoy sirviendo al mundo para lo que me diseñaron, pero tampoco a las lesbianas que quieren romper con eso para lo que me enseñaron. Entonces, ¿yo dónde estoy? ¿Dónde quedo? ¿A qué patrón tengo que responder? Y pues, la verdad es que existe un odio a la diferencia, porque no estamos hablando de miedo, no es de que, lesbianas, qué miedo. No, porque de hecho, justo como por ahí proponía Sofía, el cuerpo de las lesbianas es fetichizado, o sea, no nos dan miedo y no nos dan asco las lesbianas que se ven 90, 60, 90, bueno, ya no sé cuáles son las tallas de hoy en día, que seguramente han de ser como 80, 45, 80, pero bueno, no nos dan miedo esas lesbianas, no nos dan miedo las lesbianas guapas, blancas, curvilíneas, altas y demás, no, nos da miedo
la lesbiana grande, gorda, peluda, panzona, que además cambia sola sus llantas, maneja el tráiler, sabe dónde queda cada una de las herramientas del Home Depot y sabe hacer las cosas. Nos da miedo la lesbiana que no necesita a un hombre. Y no lo necesita nada más para la cuestión sexual, no. No lo necesita para la vida diaria, no lo necesita para que le provea, no lo necesita para absolutamente nada. Entonces, eso es lo que nos da odio, nos genera odio, porque se sale de los patrones de lo que se necesita. Nos genera un odio en la vida diaria y este odio lo mostramos a través del desprecio y la peor de todas las lesbofobias, la invisibilidad. Las lesbianas no existen, a las lesbianas no las miramos. Entonces vemos por la calle a estas dos amigas que van de la mano, vemos a las comadres, vemos a las compañeras, pero no vemos a las lesbianas. Las lesbianas no se ven, las lesbianas no se notan. Claro, sí, en esta idea, ¿no? Desde la misoginia, primero de corregir esas faltas, ¿no? A la feminidad, a lo que deberíamos de ser las mujeres, ¿no? Acomodarnos a estos discursos de la construcción del género. Y por otro lado, de esta idea de, bueno, es que no han probado a un hombre, ¿no? Que ese es el discurso que existe todo el tiempo, ¿no? Es que no saben todavía lo que es bueno, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensar que es una fase o una rebeldía de pronto, ¿no? De decir, bueno, ¿qué va a pasar el día que se encuentre con el verdadero, que le enseñe lo que debe ser y cómo debe ser? Me parece que eso es el discurso que sigue existiendo y esto que decías, Ana, de que no hay ese miedo, porque justo en el discurso todavía de la homofobia, ves que justo es ese miedo hacia los hombres gay, sin embargo, hacia las mujeres lesbianas, la construcción más bien viene por el otro lado, ¿no? Desde esta violencia misógina que nos ataca a todas las mujeres que no nos acoplamos a ese molde de género que nos dice cómo ser, cómo comportarnos, cómo desear, cómo vernos, pero también a esa idea de estar confundidas porque en el mundo patriarcal, pues los hombres gobiernan, pues estaba yo pensando en la frase en inglés de they rule, ¿no? Entonces, un poco por ahí. Tenemos que hacer un corte y ahorita regresando me gustaría que platicáramos justo recogiendo varias de las cuestiones que ya han planteado las tres sobre la propuesta de Marcha Lencha, porque creo que de ahí podemos ir jalando algunos otros temas muy importantes que me parece que hay que conversar en este espacio diverso. Estamos en espacio diverso y estamos hablando sobre lesbofobias. No le cambien, ahorita regresamos. Pues estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre lesbofobias. Y antes del corte planteaba yo que me parecía importante hablar sobre la propuesta de Marcha Lencha de hace un año, este espacio que se propuso a propósito justamente de la necesidad de visibilizar dentro del acrónimo LGBT la L. Y pues para no alargarme yo en esta pregunta, me gustaría, Sofía, que nos platicaras un poquito por qué surge esta necesidad o qué es lo que plantea esta propuesta. Claro, pues Marcha Lencha es una iniciativa que surge como en una conjunción entre varias integrantes de distintas organizaciones, ¿no? Precisamente nuestra primera reunión fundacional fue en las oficinas del EBCER, ¿no? Ana también hace parte de la colectiva, o sea, como que nos juntamos en realidad varias personas que nos sentimos afines a las lesbianas o a lo que llamamos las lenchitudes y que compartimos una serie de valores que no nos sentimos representadas dentro de los espacios que ya existían de reivindicación política, ¿no? Por un lado, sí, la Marcha del Orgullo que pues se ha vuelto como un desfile un poco capitalista, ¿no? O sea, realmente ha sido, bueno, bastante capitalista, donde pues sí vemos un desfile de marcas y demás cosas y que no necesariamente vemos tanto esa dimensión política que nos gustaría seguir reivindicando. Y bueno, que obviamente también centra particularmente las experiencias de hombres cisgénero gays, ¿no? Y que no son las mismas, como ya estábamos platicando, que las nuestras. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, sí diferenciarnos, o sea, tener un espacio, ya que hay otras marchas lésbicas que se han estado organizando ya desde hace bastantes años en México, pero que no nos consideramos representadas en ellas
porque tienen valores que son ajenos a los nuestros, ¿no? Particularmente valores que son en contra de las identidades y de los derechos trans, o que también se limitan muchísimo en cuanto a la definición lésbica, ¿no? Es decir, que solo quieren recibir a mujeres cisgénero que se nombren lesbianas y no dan apertura para otras identidades, otras vivencias que pueden ir más allá y que precisamente las nombramos bajo el paraguas de lentitudes, es decir, que nos afectan finalmente estas mismas problemáticas, como ya comentaba. Quizá de otras maneras sí tenemos una diversidad, obviamente, de condiciones y de circunstancias y de maneras en las que nos afecta, pero de alguna forma sí tenemos estas cosas que nos unen, ¿no? Y entonces nos interesaba salir y marchar y pronunciarnos en conjunto, ¿no? Y no solamente esta dimensión política, sino también una dimensión cultural, de unión, de celebración, de festejo, de placer, de gozo de nuestras identidades, de nuestras experiencias, de nuestras relaciones y de, pues, de reivindicar, ¿no? Porque ya estábamos platicando así como cómo es mal visto, ¿no? Que una mujer que esté quedada, ¿no? Esté sin un hombre, como si fuese, o como si no hubiésemos conocido al correcto, cuando en realidad, o sea, para mí yo he conocido a muchas correctas, ¿no? O sea, yo he sido feliz en mis relaciones con mujeres y, o sea, pues creo que también tenemos que reivindicar eso, ¿no? O sea, que también puede ser muy gozoso, muy maravilloso, amoroso, feliz relacionarnos con otras mujeres y eso, reivindicarlo en el espacio público, hacernos visibles en las calles también es muy importante. Entonces, la propuesta de Marcha Lencha surge de ahí, ¿no? O sea, por un lado, reivindicar nuestras necesidades en específico y por otro lado, con una serie de valores anticapitalistas, ¿no? Pues sí, antipolicía hasta cierto punto, y eso, ¿no? O sea, que nombre también nuestras identidades dentro de nuestra diversidad. Oye, Sofía, antes de pasar con Ale, para las personas que nos están viendo, ¿qué se entiende por lentitudes? O sea, ¿qué engloba el concepto o a quiénes más bien engloba el concepto de lentitudes? Pues partimos mucho de esta cuestión de a quienes la sociedad llama lenchas, ¿no? O sea, y que nuevamente, o sea, que la sociedad nos percibe de esa manera, inclusive muchas veces sin tomar en cuenta cómo nos identificamos realmente o si nuestra atracción va hacia más allá de las mujeres, ¿no? Quizá también nos atraen personas no binarias, quizá también nos atraen hombres, pero, o sea, lo que la sociedad dice es, tú eres lencha porque te relacionas de estas maneras, porque dices que te gustan estas personas, porque te nombras de estas maneras, porque te expresas de estas maneras. Y entonces, como te percibimos como lencha, o como, entonces te vamos a tratar de esta manera, ¿no? Te vamos a violentar, discriminar, desafortunadamente, ¿no? Y entonces, con lenchitudes queremos hablar de eso, ¿no? Sabemos que no se limitan estas cosas únicamente a las mujeres cisgénero lesbianas, o sea, sabemos que va mucho más allá de esa identidad, de esa corporalidad, de esa vivencia. Y entonces queremos que todas las personas que se sientan afectadas por esos mismos fenómenos puedan, pues, marchar con nosotros, ¿no? O sea, como que justamente sea un asunto de llevemos este movimiento en conjunto, nuevamente reconociendo la diversidad que tenemos, pero también esos puntos que nos unen. Claro. Gracias, porque era importante justo plantear esto, ¿no? Desde un concepto incluyente que no se limita únicamente a el concepto estricto, si me permiten decirlo así, de lo que es ser una lesbiana, ¿no? En ese sentido, abarcar a todas las personas que se sientan parte de o identificadas en este sentido. Y justo esta reivindicación política, me interesa pasar contigo, Ale, sobre este tema. O sea, los temas pendientes, ¿no? Porque muchas veces, insisto, cuando se habla de la diversidad sexual, y en específico diversidad sexual, no me voy al tema de identidad de género, pareciera un poco que ya se avanzó, matrimonio igualitario, ya estuvo. Una crítica que, bueno, yo en lo personal siempre he hecho es solamente se reformó el articulito 146 del Código Civil que dice el matrimonio será entre dos personas y pues se pensó que ya magia. Yo sé que desde el EDCER trabajan justo en este tema de familias diversas y cómo pues habría que revisar todo el Código Civil y toda esta construcción heterocispatriarcal que tenemos en el Código Civil. Esta es una de las reivindicaciones políticas, me imagino. Sí, claro. Pues la verdad es que, o sea, mientras platicaba Sofía, estaba repasando las urgencias en mi cabeza y la verdad es que son muchísimas, ¿no? O sea, creo que el hecho de que haya cambiado el 146 del Código Civil y de pronto nos podamos casar, o sea, nada más destapó, ¿no?
o sea, quitó la tapa de todas las necesidades que tenemos, o sea, de entrada de visibilidad, o sea, solo para abonar en lo de Marcha Lencha, recuerdo que había, por ejemplo, un mega conflicto en por qué Lencha, ¿no? ¿Por qué no se puede llamar de otra manera? Y me parece que esto es súper potente, ¿no? O sea, y que es una forma de resignificar los símbolos opresores con los que se nos ha señalado de forma peyorativa, ¿no? O sea, como me parece muy, muy ilustrativo cómo la gente está dispuesta a llamarnos lechugonas, tortilleras, tijeras, lenchas, Levi's, pero no puede decir lesbianas, o sea, o es más fácil decir mujeres gays, ¿no? Y que de pronto, como decir lesbianas, de pronto también puede configurar o puede describir a un tipo de lesbiana que no habitamos todas nosotras, ¿no? Entonces, creo que por ahí la visibilidad nos surge cañón, creo que nos surge también decirnos a nosotras mismas que no estamos esperando algo más, ¿no? O sea, creo que eso es la semilla de las violaciones correctivas, por ejemplo, ¿no? O sea, de la violencia que se ejerce contra nuestra comunidad, porque otros consideran que nos está haciendo falta algo y casualmente esa persona tiene que brindárnoslo con toda la violencia que ello implique. Y yo creo que esa es una de las cosas de las que también tenemos que hablar, ¿no? De la violencia que hemos vivido, pero también de la violencia que hemos ejercido, ¿no? O sea, creo que uno de los vicios más grandes que tiene el feminismo es, bueno, no el feminismo, bueno, el feminismo como movimiento y a veces algunos discursos en específico feministas es como leernos como víctimas solamente. Entonces, eso de pronto impide que nos identifiquemos como generadoras de violencia, ¿no? Algo que vemos mucho aquí en Ledecer es familias lesbomaternales que se separan y que de pronto ejerce, sobre todo cuando hay hijos, ¿no? La madre gestante contra la madre no gestante porque se siente más madre, porque se siente la oficial, porque le cobija o le respalda un imperio de consideraciones por parte de su núcleo más primario de que esto es así, de que hay una mejor maternidad solo por el hecho de haber gestado. Y esto pues se traduce en nuestro sistema jurídico y también en las decisiones de los jueces, ¿no? O sea, no solamente tenemos abogados postulantes que llevan los casos al litigio con esas consideraciones, es decir, diciendo mi clienta es más madre, su señoría tiene que darle la custodia a la madre gestante porque es ella la verdadera mamá o la única mamá o cosas por el estilo, sino que también a veces la familia extensa participa en este tipo de violencias y por supuesto esto lo podemos ver también en servidores y servidoras públicas que se niegan a realizar trámites cuando se trata de familias homoparentales o lesbomaternales, ¿no? Que en específico pues es reconocimiento de hijos, es decir, o sea, cuando se trata de reconocer la afiliación que existe entre la madre no gestante y sus hijos, o bien registro de nacimiento, ¿no? O sea, creo que ahí Ana es la que más casos ha acompañado, ¿no? Desde la red de madres lesbianas y seguro que nos puede dar como más especificidades en ese tipo de acompañamiento, pero solo quisiera cerrar esa consideración con hasta el día de hoy todavía oficialías del registro civil aquí en esta Ciudad de México consideran que es opcional, ¿no? Llevar a cabo estos registros o aumentan requisitos. Vemos lo mismo en la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando se trata de emitir pasaportes, por ejemplo, ¿no? Y cosas por el estilo que pues hacen necesario o tal parece que harán necesario que se tengan que mencionar estos derechos en específico. Ana, con eso me gustaría pasar contigo y después regreso contigo, Ale, sobre el tema de reconocimiento de hijos e hijas. Pues bueno, en este momento en Ciudad de México el tema de registros está interesante, por llamarlo de una manera cordial.
Sabemos que efectivamente desde que se hicieron las reformas que nos hicieron posible y accesible el tema al matrimonio igualitario, pues derivado del matrimonio igualitario corresponde el registro de hijos e hijas nacidos dentro del matrimonio. Sin embargo, pues no sé si no les llegó la circular a muchos jueces y juezas o qué pasó, pero pues de pronto ya sabes, ¿no? Iba la gente, iban las compañeras lesbianas a registrar a sus hijos y sus hijas y era, de eso no hay aquí. O teníamos como los 4 o 5 registros juzgados específicos, donde pues ahí sí, porque ahí ya nos conoce la jueza, o ahí sí les caemos bien, o ahí sí están sensibilizadas las personas y demás. Y luego tú ibas a otro juzgado y hasta en los otros juzgados te decían, no, mejor vaya al primero, mejor vaya al 10, mejor vaya al central. O sea, cosas que dices, bueno, nos tomará 1 o 2 años, ¿no? De hecho, los primeros registros se tuvieron que hacer pidiendo la intercesión tanto de CDH, DF, COPRED y a veces hasta los medios, ¿no? Y luego, pues más interesantes nos pusimos ya cuando en 2013 vimos que no era suficiente con el tema de los registros, sino pues casual, algunas lesbianas que nos había dado por reproducirnos antes de podernos matrimoniar, pues necesitábamos el reconocimiento de nuestros hijos e hijas, ¿no? Entonces, pues lo mismo gracias a Ale aquí presente, fue posible este trámite a partir del 20 de agosto de 2013 y nosotros pensábamos, bueno, ya la hicimos, pero en realidad no se hicieron las reformas necesarias al reglamento del registro civil y por lo tanto, pues seguía quedando a consideración y buena ondita de jueces, juezas, juzgados, personal, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues mira que ya estamos ahora cumpliendo cuántos años, ¿no? Estamos en 2022, ya son 12 años de matrimonio igualitario, ya fueron 8 años, casi 9, de que pudimos hacer el reconocimiento de mis propios hijos, y todavía hay mamás que llegan al registro civil y les dicen, ¿qué es eso? Y eso estamos hablando en Ciudad de México, imagínate a nivel nacional, pues todavía es un qué es eso más extrañado, más rarito, ¿no? Nada menos, pues por supuesto que lesbianas que viven en mi casa ya hay como 300, ¿no? Por aquello del préstamo del comprobante de domicilio, y ya se nos llamó la atención en un juzgado particular, nos dijeron, no podemos seguir metiendo tu comprobante de domicilio porque entonces pues nos van a caer con el tema de normatividad y procuración y no sé cuánto más, y pues por lo menos consíguete otros comprobantes de domicilio. Yo ya estaba en un plan así de, te vale si en mi casa tengo vecindad, o sea, tú tienes que casarlas, registrarlas, reconocerlas, lo que sea necesario. Y su respuesta fue, ¿y por qué no vas a sensibilizar a otros juzgados? Bueno, yo podría tomarme el tiempo, vamos sensibilizando a juzgados, pero creo que no es un trabajo que nos corresponde a sociedad civil ir sensibilizando juzgados e ir viendo a ver si aquí sí jala y aquí no jala. Tenemos conocimiento de juzgados específicos donde el personal que recibe la papelería, la documentación, dice cosas como, es que eso no le gusta al juez, mejor vete al otro juzgado. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de estar por ahí? ¿O qué necesidad tenemos de estar en el speed dial COPRED, o en el speed dial de las mismas oficinas centrales de juzgados y oye, compañera, otra vez me estoy topando con esta situación en este lugar? Las mamás lesbianas ya no necesitarían acompañamiento. Estamos en 2022, ya son 12 años de matrimonio igualitario, ya no necesitarían acompañamiento para llevar a cabo sus trámites. Ya no habría razón para que ninguna persona que se dedique a hacer trámites les cobre cuotas descabelladas, porque no tiene ni 15 días me escribieron unas compañeras de otro estado para decirme que alguien les cobra 20,000 pesos por un reconocimiento. Y yo, compañera, tu trámite es gratuito, lo puedes hacer tú haciendo estas cosas. O sea, si quieres el acompañamiento, a lo mejor te van a cobrar tal o cual cosa por el acompañamiento, pero tu trámite es gratuito.
y es legal y es posible. Pero justo como todavía se queda 15,000 interpretaciones, y esto en algo tan básico como matrimonio, registro y reconocimiento, pues ya no nos vamos a cosas todavía más complejas como que si quieren adoptar, que si se quiere hacer gestación por sustitución, que si, no, bueno, o sea, ya es meternos en vericuetos que Ale te puede decir lo complejos que se ponen. Sin duda, hace falta, pues eso, ¿no? Revisar el marco normativo, porque insisto, o sea, nos dimos por servidas ya matrimonio igualitario, 146, vámonos, ya está. Y en realidad siguen vivas un montón de normas y muchas prácticas también que tienen que ver con no reconocer estos derechos. Tenemos que hacer un corte y ahorita regresando me gustaría que platicáramos justo qué hace falta. Y un tema que está pendiente es el tema de acceso a la salud, que me parece que es otro de los temas fundamentales que necesitamos hablar en este programa. Entonces, no le cambien, estamos en Espacio Diverso, estamos hablando sobre lesbofobias. Ahorita nos vemos. Bien, pues estamos de vuelta en Espacio Diverso y estamos hablando sobre lesbofobias. Y justo en el bloque anterior estábamos hablando de la urgencia del reconocimiento legal de las familias diversas, porque las familias pues están allí independientemente de lo que la ley diga, y eso es algo que estamos diciendo desde antes del 2009, ¿no? Y el hecho de que haya existido esta reforma al matrimonio igualitario pues ciertamente no generó estos impactos normativos que se hubiera pensado en ese momento que lo generarían. Entonces, Ale, me gustaría regresar contigo sobre este tema porque sé que desde el EDESER, y ya lo mencionaba también Ana, y tú misma en tu intervención, pues trabajan justamente con este acompañamiento para el reconocimiento, para el registro de hijos e hijas, etcétera. Entonces, pues, ¿qué hace falta? ¿Qué necesitaríamos hacer para poder tener este reconocimiento legal? Además, por supuesto, de la sensibilización que ya mencionaba Ana, ¿no? Sí, gracias, Jera. Pues en realidad no debería de ser necesario, ¿no? O sea, porque uno pensaría que a golpe de repetición, ¿no? La costumbre jurídica genera pues una cotidianidad en el acceso. Desgraciadamente, pues, o sea, pues como sabemos, estos precedentes, o sea, estas excepciones de acceso que hubieron y que garantizaron en 2011 el registro de nacimiento para madres lesbianas, en 2013 para reconocimiento de hijos, la elección de orden de apellidos, o sea, todos estos avances que hemos visto en los últimos 10 años los hemos conseguido de forma administrativa, o sea, precedentes administrativos que implican que puede llegar una nueva administración, ya sea a la Ciudad de México o bien al registro civil, con ideas diversas y que de pronto considere que no son vinculantes estos precedentes. Insisto, esto no debería de ser así, pero desgraciadamente estamos viendo que sí ocurre y que tal cual como dice Ana, no, o sea, nos ponen peros por cosas que ni siquiera teníamos en el mapa, como lo que bien refiere Ana sobre el comprobante de domicilio, a nosotros nos lo hacen también, o sea, nosotras prestamos el comprobante por deporte, pero ahora nos piden que esté firmado por la persona que lo emite, incluso hay oficialías y Ana justo lo mencionaba, o sea, que no quieren que recibir a casos de parejas del mismo género porque no les da la gana, o no les da la gana recibir al EDESER o recibir a la red de madres lesbianas, a grupos en específico porque no les viene bien, ¿no? Entonces, frente a esta falta de certeza, ¿no? Sobre todo, no sé, pensemos si tú eres una pareja de Chiapas que viene a hacer un trámite a la Ciudad de México y de pronto no sabe si esto va a ocurrir o no, frente a esta falta de certidumbre, pues tenemos que hacer lo que no tendría sentido, que es modificar el Código Civil a fin de que estos precedentes queden ahí de forma definitiva. ¿Cómo? Pues tal cual, diciendo obviedades, ¿no? O sea, que también las madres lesbianas tienen derecho a estos trámites, que también los padres gays por gestación por sustitución, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues vemos que esta reforma es súper urgente porque circulares vienen y circulares van, entonces de pronto
un día tenemos el acceso a ese derecho, al día siguiente no, entonces hay que volverlo y volverlo a luchar. Y yo creo que pues estos 7, 8 años nos dejan evidente que si todavía la red de madres lesbianas tiene que acompañar los casos o LEDECER tiene que acompañar los casos, entonces quiere decir que el mecanismo procedimental no es seguro, ¿no? Porque lo que estamos consiguiendo es un influyentismo positivo, si quieres, pero no estamos garantizando que las familias sin acompañamiento jurídico o de incidencia lleguen al acceso de forma libre. Entonces, esta reforma es urgente y también es urgente ya para cerrar mi intervención, que no nos quedemos calladas, porque frente a un caso de discriminación, algo que pasa mucho y sobre todo con las mamás, es que dicen, ya mi amor, ya lo arreglamos o mejor cambiamos al niño de escuela, hay que esperar los 6 meses que nos dicen, al fin no queremos broncas y algo que pasa con las mujeres es que así nos educaron, que no queremos broncas y no queremos broncas con nadie y entonces creo que así dejamos pasar violencias tremendas y sabemos que no queremos problemas, pero también hay que poner en la mesa que cada que no nos callamos, cada que levantamos la voz, cada que acompañamos el caso de una amiga y que le decimos que no está sola, estamos allanando el camino para las demás. Entonces, levantemos la voz y ocupemos a las instituciones como el COPRED, como la Comisión de Derechos Humanos, como la Comisión Nacional para presentar quejas, porque si no, en sus informes anuales, pues luego parece que no hay discriminación, ¿no? Entonces, como no hay quejas, no hay números, entonces pareciera que las cosas van viento en popa cuando sabemos en la comunidad que no es así. Por supuesto, Ale, y ese es un llamado muy importante que justo, ¿no? Desde COPRED también lo reitero, ¿no? Denuncien. Es importante denunciar para visibilizar estas prácticas discriminatorias que todavía persisten a través de esta mirada heteropatriarcal, heterocispatriarcal de las normas, ¿no? Porque al final del día es un tema de interpretación del reconocimiento de hijos e hijas, del registro de hijos e hijas dentro de un matrimonio que obedece a estas miradas de, ay, pues papá, mamá, y si no hay papá, mamá, entonces ya se me cuatrapea la interpretación, ¿no? Si hay matrimonio igualitario, hay una interpretación que tiene que hacerse en ese sentido. Y justo esto pasa también en otros ámbitos de acceso a los derechos, y con eso quiero regresar con Sofía, porque desde Balance, pues justo el acompañamiento en temas de salud, en general, salud sexual y reproductiva, y sé que Sofía quería hablar sobre un tema específico de salud mental, porque es importantísimo también destacar la ausencia de servicios para las mujeres lesbianas, o al revés, que las mujeres lesbianas no se sientan con la confianza para ir al médico, a la médica, justamente porque al revelar, digamos, la orientación sexual, se convierte en un estigma y se convierte en un peso para recibir un acceso a la salud adecuado. Entonces, me voy contigo, Sofía, sobre este tema. Claro, sí, pues como comentas, ¿no? O sea, muchas veces cuando se trata de salud de lesbianas, se habla mucho, o sea, se piensa mucho en la salud sexual, ¿no? Y particularmente la salud bueno, más bien las prácticas y sus implicaciones entre personas con vulva. Y entonces, por un lado, efectivamente nos hace falta información sobre eso, ¿no? Muchas de las investigaciones que tienen que ver sobre la transmisión de infecciones de transmisión sexual involucran, ¿no? Así como las prácticas sexuales que tienen penes, ¿no? O sea, que tienen prácticas penetrativas con penes. Y poco sabemos, o sea, en realidad nos hacen falta más datos acerca de cuáles son como los riesgos. O sea, sí tenemos varios datos, pero pues, o sea, no hay mucha información acerca de cuáles son las medidas que necesitamos tomar las personas con vulva que nos relacionamos con otras personas con vulva. Y entonces eso, por un lado, es como una falta. También los métodos de barrera. En realidad no, o sea, muchas veces la recomendación o la opción más accesible tiene que ver con recortar un condón externo, ¿no? Es decir, como hacer un cuadro de látex a partir de un condón. De los más populares que podemos encontrar y que muchas veces también encontramos en distribución gratuita. Pero, por ejemplo, los condones internos, ¿no? Que son más grandes, que van dentro de la vagina, no son tan fácil acceso. Y también, por ejemplo, podemos utilizar otras herramientas como los guantes o diques dentales que se utilizan, que son capas más grandes y que sirven, por ejemplo, particularmente para el sexo oral, y que tampoco son tan accesibles, ¿no? Y que son mucho más costosas y demás. Entonces, o sea, hay una cuestión ahí de acceso a esos
estos métodos de barrera que nos permiten protegernos y disfrutar más de nuestras prácticas cuando ya no tenemos esas preocupaciones encima. También está la cuestión, como bien decías, de acceso a servicios donde nos den una atención cálida, digna, especializada ¿no? O sea, atenta a las necesidades que tenemos específicas. Y bueno, o sea, eso tiene que ver con la capacitación del personal médico, ¿no? Así como de todas las personas que nos reciban. Pero también ya estaban hablando de este asunto de la subestimación que tenemos desde nuestras poblaciones, de qué tanto necesitamos esos servicios. En Balance hicimos una encuesta que se llama Nuestras Realidades, que hicimos a finales del año pasado y a principios de esta, y donde justamente recogemos algunos de esos datos y efectivamente vimos que durante la pandemia muchas personas dicen no haber acudido a servicios de salud sexual y muchas de esas personas dicen que no haberlo hecho porque no lo consideraron necesario, cuando en realidad lo que se recomienda es una visita ginecológica al año. También hay una cuestión de acceso a servicios de salud fácil, gratuitos, ¿no? Etcétera, y que pues muchas veces si es para acudir a servicios que son costosos, pues muchas personas de nuestra población no lo van a hacer. Eso por un lado, pero también quisiera hacer hincapié en la salud mental, ¿no? Porque creo que eso también lo revela nuestra encuesta que vamos a sacar los resultados en verano de este año. Hay mucha mayor demanda por servicios de salud mental, ¿no? Porque vemos que efectivamente hay más altos niveles de depresión, de ansiedad, ¿no? Como de varios, pues sí, circunstancias que son desagradables para las personas que los viven dentro de nuestra población derivados de la discriminación que vivimos, ¿no? O de la falta de acceso a recursos. Y entonces eso significa que si bien podemos desear un acompañamiento psicológico o de otras naturalezas, no tenemos ese acceso porque muchas veces habría que recurrir a servicios de salud privados que son costosos y no tenemos los ingresos para pagarlos, o que precisamente tampoco confiamos en esos servicios porque también vemos, desafortunadamente, que hay personal que se dedica a salud mental y que también nos discrimina, que considera que nuestros deseos, nuestros afectos no son normales, entre comillas, o que no son deseables, y entonces que también ahí hay como un desaliento, ¿no? A tener ese tipo de prácticas. O, por ejemplo, también vemos que para acceder a estos servicios de salud, muchas de las personas que contestaron a nuestra encuesta y que nos dijeron, sí queremos atender a servicios de salud, pero no podemos hacerlo porque ahorita con la pandemia y los encierros, ¿no? A veces puedes tomar terapia desde casa a través de una videollamada, pero si en tu casa no tienes como precisamente la aceptación y no tienes la privacidad, entonces discutir acerca de tu vida es un problema, ¿no? Entonces, tenemos esos factores y, por supuesto, la salud mental no se resuelve simplemente con ir a terapia. También hay que resolver los problemas que son los que generan, ¿no? Esas mayores tasas de depresión y de ansiedad y de otras cuestiones. Y entonces eso tiene que ver con transformar las realidades que habitamos en nuestros hogares. Nuevamente, muchas veces nuestras familias de origen, y me voy a enfocar realmente en lo que vivimos infancias, adolescencias y juventudes, que en muchas ocasiones somos dependientes de nuestras familias de origen. Y entonces, si esas familias nos discriminan y que por cualquier razón, ¿no? O sea, nos agreden a través de insultos, de chantaje, de golpes, de abuso sexual, de violencia económica y patrimonial y demás, entonces ahí vamos a ver nuestra salud integral deteriorada. Entonces necesitamos que también dentro de las acciones que se tomen, o sea, por un lado está la cuestión de la prevención, ¿no? En Balance reivindicamos muchísimo la urgencia de que se implemente la educación integral en sexualidad para todas las edades, ¿no? Contemplando la autonomía progresiva y que que no sea discreción de las escuelas, que no sea discreción de maestras, maestros que si quieren o no implementarla y que sea integral verdaderamente, ¿no? O sea, que nos hable de esta diversidad, que nos hable de la sexualidad desde un lente de placer y no un lente de culpa o de precaución y demás cosas. Entonces eso por un lado. Y por otro, que sí, necesitamos sobre todo, yo diría, independencia económica. O sea, desafortunadamente, esto que comentaba, si en nuestros hogares no podemos vivir circunstancias de seguridad y de bienestar, entonces necesitamos hacer que podamos acceder a condiciones donde sí podamos hacerlo. Muchos que no se puedan independizar y que idealmente, obviamente, lo ideal es que pues, nuestras familias no nos discriminen en primer lugar, pero poder acceder a viviendas seguras, poder acceder, ¿no? Como a educación segura, a empleo, ¿no? Digno y demás cosas, también deberían de ser prioridades para este gobierno, o todos los gobiernos en realidad, ¿no? Entonces, eso, o sea, yo haría énfasis en educación integral en sexualidad y medidas para facilitar la independencia y el bienestar en cualquier espacio para nuestras poblaciones. Muchas gracias, Sofía. Fundamental lo que mencionas. Nos quedan solo 4 minutos, así es que te pongo el reto, Ana. Sobre el tema de salud sexual y reproductiva, un poco hablabas sobre el tema de gestación por sustitución, etcétera. Entonces, te paso la palabra para que nos hables un poquitito sobre eso. Tu mic.
Perdón, como nos queda muy poquitito tiempo y la verdad es que el tema es muy extenso, a mí me gustaría poner hincapié que justo el tema de hoy es la lesbofobia. Entonces, la lesbofobia es no tener acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, a todo lo que necesitamos, pero acceso desde nuestras necesidades particulares. Las lesbianas somos lesbianas 24 horas al día. Yo soy lesbiana mientras me baño, mientras desayuno, mientras como, mientras paseo con mis hijos, cuando voy al súper, cuando pago impuestos, cuando hago cualquier actividad, soy lesbiana ahorita y soy lesbiana cuando se apaga la cámara. Somos lesbianas 24 horas al día. Todos los aspectos de nuestra vida deberían de estar considerados en las leyes, no únicamente algunos. ¿Okay? Y no tendríamos la necesidad de estar como en un checklist o con barajitas diciendo ya, ya, porque los derechos no son una cacería de Pokémones para ver cuántos derechos yo obtuve y cuántos me falta por obtener. Entonces, deberíamos de tener eso con mucha claridad y mucha conciencia. La falta de visibilidad es lesbofobia. La falta de opciones en la salud, en todos los campos, es lesbofobia. La falta de consideración por parte de las leyes y las instituciones hacia nuestra persona son muestras de lesbofobia. Entonces, es bien importante que, por ejemplo, en el tema de salud, no tengamos la idea de que la única interacción saludable es pene-vagina y que entonces, si mis prácticas son de una vulva frotándose con otra vulva, entonces ya se piense que yo no voy a tener, por ejemplo, cáncer cervicouterino y entonces nunca me hice la revisión apropiada y entonces nunca pude hacerlo. O que como mi interacción es vulva con vulva, entonces no tengo derecho a que el ISSSTE o la seguridad pública me pague la posibilidad de embarazarme. ¿Okay? Entonces son muchas cosas que aún tenemos pendientes, muchos derechos que aún tenemos pendientes. No nos alcanza un programa de 1 hora para hablar de todas las cosas que tenemos pendientes las lesbianas. Entonces ponernos a pensar que el no ser consideradas por las leyes es lesbofobia. Y sería todo. Muchas gracias. Gracias, Ana, porque justo era un poco con lo que yo iba a concluir, dos de las cosas que mencionaste. Obviamente un programa de 1 hora no nos permite cubrir todos los aspectos de la falta de acceso a derechos, de las violencias y de la discriminación que viven las lesbianas, ¿no? Iba yo a decir, nos falta el tema, por ejemplo, laboral, el tema de la brecha salarial, el tema de las familias lesbomaternales, cómo les pega por doble vía, ¿no? Que lo habíamos platicado en alguna ocasión, Ana. Me parece que eso hay que ponerlo sobre la mesa. Por supuesto, el tema de acceso a la justicia en general, en fin, hay muchos temas que nos quedan pendientes, pero me voy a quedar con 2 cosas que dijiste, la falta de opciones y la falta de consideración en las leyes, en las normas, en los reglamentos, en el imaginario, es lesbofobia. Y justamente de eso trataba la visibilización que buscamos hacer de estas prácticas de discriminación y de violencia hacia las mujeres lesbianas en este programa del día de hoy en Espacio Diverso. Y pues con esto acabamos este programa. Espero que podamos hacer otro en donde podamos abordar los temas que nos quedaron pendientes porque son muchos y como dijimos al principio, al hablar del acrónimo LGBT nos hace falta mucho hablar de la L. Muchísimas gracias a las 3 y muchas gracias a quienes nos acompañaron en Espacio Diverso. Nos vemos a la próxima.